ya David Páramo. David, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hay que empezarnos a preocupar por la inflación otra vez. El año pasado la inflación brincó muy fuertemente. Mire un poco más atrás. Llegó hasta 6.77. 6.77. Terminamos diciembre del año pasado en 6.77. Sí. Era muy explicable, ¿por qué? Porque inició el inicio de la liberación, o sea, se liberaron los precios de los combustibles, Sí. subieron y a partir de ahí se mantuvieron. Entonces era explicable que se generara una burbuja que tendría a disminuir. El gobierno hacia finales del año, cuando vio que estaba muy alta la inflación, cargó incluso el aumento del salario mínimo, cargó muchas cosas para empezar a aflojar este año. Empezamos este año con una caída fuerte de la inflación. Llegamos a tocar un mínimo de 4.40. O sea, la inflación venía de 6.77 a 4.40, es una baja muy rápida. Pero a partir de que toca el 4.40 a principios de mayo, empieza a mostrar mucha resistencia a disminuir. Empieza a incluso a elevarse. Hoy el INEGI da a conocer que la inflación crece a una tasa anual del 4.90%. Si ya para fines prácticos estamos creciendo una inflación al 5%. Sí. Es una inflación muy alta, sí. Ya había algunos indicios, por ejemplo, cuando se anunció la decisión de política monetaria del Banco de México, que dijeron que no se iba a llegar a la meta de inflación ni a final de año, sino hacia mediados del año próximo. Y estamos viendo una primera señal negativa. O sea, la inflación ya está mostrando resistencias a disminuir cuando no hay una causa adicional. También habría que destacar que venimos de una inflación 2015, la más baja en la historia de México. La inflación se mide desde 1970, antes se estimaba, y como lo estimaban siempre en 2%. O sea, siempre decían, ¿cuánto fue la inflación? Ah, 2%. O sea, era a partir de 1970 se comienza, y lo comienza a hacer Banco de México, después cuando se hace autónomo Banco de México se le da al INEGI, habíamos tocado 2.1. O sea, ahora estamos tocando inflaciones muy elevadas y habrá que esperar cuál es la reacción. ¿Cuál es la explicación de esa persistente inflación? Los precios de los energéticos han quedado muy altos. Sí. Que de hecho están cerca del 20%, 22%. 22%, sí. 22% anual. Los precios de los energéticos están muy altos y algunos bienes de origen importados se están manteniendo muy altos. Y los que son estacionales, o sea, frutas, verduras, de repente con la estacionalidad están teniendo brincos muy fuertes. Vale la pena destacar, que eso debe tender a calmar, que la inflación subyacente, es decir, la que le quita los picos y los valles, que es la de fondo, la que te marca la tendencia, está en 3.62, va perfectamente bien, va en línea, pero estamos viendo que se está quedando alta. ¿Qué reacción Ahora, perdóname que te interrumpa, el dato que se dio hoy tiene una nueva metodología, ¿no? Que eso no cambia tanto. No. Ya desde el pasado ya viene con una nueva base y una nueva metodología. O sea, una nueva canasta. ¿Por qué tiene una nueva canasta? Porque busca ser más preciso. Sí se reconoce que iba a tener un efecto, pero no un efecto total en él. O sea, ya no tiene larga distancia, por ejemplo, incluye alimentos para mascotas ahora, ¿no? Mira, yo lo decía un poco de broma y un poco en serio. Yo cuando empecé en el periodismo financiero cubrí el Banco de México. El primer índice que a mí me tocó ver, la canasta del índice, incluía velas de cebo, guaraches. Luego un gran avance fue cuando se pusieron los disquetes y los CDs. Sí. Entonces, porque, o sea, se tiene que ir ajustando, y en todo el mundo se hace, se va ajustando de acuerdo con los consumos. No es el mismo el consumo que hoy tenemos los mexicanos en tecnologías, o sea, en tecnologías de la información, que el que se tenía hace 5 y mucho menos hace 10 años. O sea, la penetración, cómo se convierten en parte de tu gasto. Te digo, estaban los CDs y cuando estuvieron los CDs, que era un gran cambio. Ya no. Hoy en la canasta básica de prácticamente nadie, tienen que verlos. Entonces, por eso se va ajustando, pero no tiene un impacto. Lo que sí estamos viendo es precios importados, precios subyacentes, y esto va a obligar necesariamente a que Banco de México aumente la tasa de interés. Sí. Eso es obligatorio. Eso viene. Ahora, ¿el tipo de cambio influye o no? El tipo de cambio tiene que ver con los productos importados. Sí. Pero hemos visto una carrera muy alta, muy rápida además, de que pasamos de un tipo de cambio de niveles de 13 pesos a niveles de 18.60, 19 que tenemos. Sí había tenido un impacto en los precios, pero no un impacto generalizado.
la competencia y el mercado habían logrado detener los precios. Como hay menores ventas, están aumentando más los precios, ha disminuido la competencia. Entonces son los fenómenos que tenemos que considerar y es algo con lo que el nuevo gobierno va a tener que lidiar. Generalmente los gobiernos, a todos, les gusta más el crecimiento que el control de la inflación. Si Banco de México sube las tasas, hay que recordar que las ha subido en 4.5 puntos porcentuales, también en un lapso de poco más de 3 años. Esto lleva a que es el alza más rápida en la historia de cualquier banco central del mundo. O sea, ha pasado de tasas muy bajas a muy altas muy rápido. Y lo va a seguir manteniendo porque para el Banco Central, y esa es su función, es preferible que la economía no crezca a que haya inflación. Porque te acuerdas, es que últimamente... Se olvida los niveles de inflación que llegamos a tener en este país. No, ya hay otros problemas peores. Sí. ¿Te acuerdas 70s, 80s? Que había el discurso de que hay que crecer con inflación, que la única manera de crecer es de inflación, que era una justificación aberrante para la inflación. Pues yo recuerdo, y lo peor es que están poniendo de moda esas tesis económicas otra vez, la visión política de la economía, ¿te acuerdas? Hay que recordar que eso es grave y que eso no funciona. Que cuando se hacen carreras, precios, salarios, siempre ganan los precios, y por mucho. Porque ya esas visiones políticas de que es bueno para crecer un poco de inflación no es cierta. No se corresponde a ningún lugar en el mundo. Gran parte de las dificultades que se ven en la economía de los Estados Unidos tienen que ver justamente con el repunte que está teniendo la inflación, que no viene acompañada ni de productividad ni necesariamente de un mayor crecimiento en la economía. Entonces habrá que esperar cómo el nuevo gobierno lo enfrenta. Una de las maneras indirectas que va a tener de enfrentarlo es a quién postula para Banco de México. O sea, quién van a nombrar... Pero lo tienen que hacer luego, en diciembre, ¿no? En diciembre tienen que postular a un miembro de la Junta de Gobierno. ¿Qué posibilidades tienen? Tienen la posibilidad de poner a alguien que sea como más laxo, alguien que sea como más del sistema financiero. Podrían mandar un mensaje de calma, tranquilidad y autonomía y poner, no sé, a Mesmacher. Y si ponen a alguien que le guste la economía política, que es un miembro de 5, sí, pero mandas un mensaje en sí mismo. Claro, y luego vienen otros dos, ¿no? Y luego van viniendo otros dos, o sea, ahí estás mandando un mensaje. Sí. El mismo mensaje que mandó en su momento Donald Trump al quitar a Janet Yellen. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. David, Pascal, buen fin de semana. que te acabe Gracias. bien. Gracias.